nunca confíes en las canas, porque las canas te pueden engañar. Entonces yo quiero que si están ahí, que vayan al libro de Primera de Reyes. Amén. Y si no tienes una Biblia, llama a un cristiano por teléfono para que se pongan de acuerdo y él lea también. Amén. No, estoy jugando. Primera de Reyes, y le voy a leer el versículo, el capítulo 13 casi completo, lo voy a leer hasta el 24, porque esto es un hecho que sucedió. Esto no es, esto que yo voy a leer, no es una historia. Nosotros tenemos la Biblia muchas veces como una historia. No, no. Es un hecho que sucedió y estos hechos traen un mensaje para nuestras vidas. Porque esto aquí, en la escuela profética, no es para que tú te hagas profeta, sino para que conozcas lo profético. Y si tienes el llamado profético, bueno, esto te va a ayudar a desarrollar tu llamado profético. Y dice el versículo 1 del capítulo 13 de Primera de Reyes, dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar que quemaba incenso. Jeroboam era el rey de Judá en ese momento. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incenso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Estaba profetizando, fíjense, que iba a venir un rey después de aquel rey. O sea, le estaba profetizando algo que iba a pasar en el futuro. Que iba a coger a todos los sacerdotes paganos y en el mismo altar los iba a quemar, los iba a dar como sacrificio. Después sucede. Eso sucede, pero hoy no es el punto de eso. Esa profecía se cumplió más adelante. Y continúa aquí diciendo: y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar que se quebrará, y las cenizas que sobre él está se derramará. Okay. Voy a parafrasear un poquito para no tener eso lo que leer tanto. Amén. El profeta le dice, si no lo entendieron, al rey que estaba reinando en ese momento, estaba haciendo un sacrificio, pero el sacrificio que estaba haciendo era un sacrificio a los ídolos, era un sacrificio pagano. Entonces el profeta, por palabra de Jehová, ¿qué cosa es palabra de Jehová? Que fue enviado por Dios. O sea, no habló por sí mismo. ¿Ok? Y le dice al altar que se destruya. Cuando el altar se destruyó, amén, se destruyó, y dice que se derramó toda la ceniza. Dice, entonces ahora vuelvo a retomar el capítulo 4, dice: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido a él se le secó y no la pudo enderezar. Ustedes se imaginan, el profeta, que es el que señala, recibe un señalamiento de parte del rey, y el rey le dice prenderlo, o sea, cogerlo preso, y la mano que lo señaló se le seca. Por eso hay que tener mucho cuidado lo que se habla contra un profeta, cuando es un profeta de Dios, cuando tiene evidencia de lo que está hablando viene de parte de Dios. Amén. Hay que tener cuidado cuando tú cuestionas, después de haber visto que Dios usa a un varón de Dios, a un hombre de Dios, de una manera sobrenatural. Tienes que tener cuidado con lo que hablas, con lo que señala. Por eso Jesús decía, David decía: yo no toco al ungido de Dios. Y se ha perdido tanto el temor a Dios, que hablan de los verdaderos profetas como paganos, de los verdaderos hombres de Dios como paganos. No importa las evidencias que te están dando, amén, están contigo hasta el día que el profeta viene y hace lo que hace aquí.
y le dice al rey, estás mal y ahora mismo se va a derrumbar todo lo que tienes. Por eso yo no me aguanto nada. A mí cuando me hacen una pregunta y esa pregunta, escuchen bien, no está respaldada por Dios, yo no te puedo decir, mira, sí, las cosas van a pasar. Por eso yo les aconsejo que me hagan, si quieres oír la verdad de parte de Dios, puedes hacerme la pregunta. Si quieres oír lo que a ustedes les conviene, no me hagan la pregunta porque les voy a decir lo que Dios me está diciendo. ¿Por qué? Porque yo quiero quedar bien con Dios, no con el hombre. Amén. Entonces, escuchen, después que dice que la mano se le secó, dice, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. O sea, el profeta siempre te va a dar una señal de que es Dios quien está hablando. Los que estuvieron conmigo, Cristi, que está ahí conectada, María, la pastora Ana, que está ahí, Andrés no pudo estar conectada porque no tiene, pero Jonathan, que no está conectado ahí, por lo menos no ha puesto ningún comentario. Amén. Estaban conmigo cuando se le da la palabra profética al video que ya ustedes vieron que se puso en el grupo, que Dios me da la palabra de ciencia, me da la palabra profética de que el tumor se iba a secar, que se iba a poner una piedra. Al pastor le habían hecho algo de gastritis, que tenía gastritis, casi estaba, que no podía ni respirar. Amén. Acá estábamos todos, pastor. Sí, pero ábreme los celulares, porque si me abren los celulares suman horas aquí. Amén. Ábreme los celulares de cada uno, que eso suman horas en el canal. Amén. Y escriban para yo saber que están ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que después que pasa todo esto, Dios confirma a través de señales de que es Él el que está hablando. Dios me dice a mí, dile al pastor que se le está hablando, que él tiene un lunar no visible, que su hija de 7, 5 años, no sé, bien pequeñita, también lo tiene. Y ahí ellos casi lloraban porque dieron el testimonio, la hija tenía el lunar. Entonces, aquí el profeta dice, para que vean que es Dios que está hablando, la señal es que el altar se va a derrumbar. O sea, Dios siempre le va a dar una señal al profeta para que tú sepas que el que está hablando es Dios y no es el hombre. Ahí es donde nosotros identificamos los falsos profetas. Amén. Entonces respondió el rey y dijo, varón de Dios, te pido que regreses, no que ruegues, perdón, ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. El rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Escuchen, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, cuando se iba delante de un profeta no se iba con las manos vacías. Cuando el profeta hablaba, se le daba un presente, eso es honra. Amén. Ya son estos tiempos, nadie lo usa. Por eso muchas profecías no son cumplidas. Porque los profetas pagamos un precio. ¿Cuál es el precio, pastor? Madrugadas enteras orando por ti, por tu familia, para que Dios me llene, me dé unción y yo pueda hablarte de parte de Dios. Estamos conectados en el Espíritu. Tenemos una comunión con el Espíritu completamente. Se lo repito, lo mismo que dije en el principio. Los profetas cuando profetizaban decían, vive Jehová, que en cuya presencia estoy. Yo tengo que llenarme toda la madrugada para mantenerme en la presencia del Espíritu Santo el día entero. A mí el Espíritu Santo me habla lo mismo cuando voy manejando, que si estoy comiendo. En los que estuvieron conmigo en Fusa, estábamos almorzando, el Espíritu Santo me habló y hubo una liberación ahí mismo en la mesa, comiendo. Una